la ESO, no bachiller o el antiguo BUP, habréis estudiado algo de él. Es uno de los grandes. O sea, dentro de la historia de la filosofía, si se nombran 10 nombres, se nombra a Sócrates seguro. Y como uno de los grandes filósofos, pues bueno, se dedicaba a lo que se dedican los grandes filósofos, a los temas fundamentales, a intentar responder lo que son temas fundamentales, lo realmente importante del ser humano, no las bagatelas o el día a día, ¿no? Quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, en su caso fundamentalmente qué es el bien, cómo hacer el bien, qué es el mal, qué hacer con las personas que hacen el mal. Bueno, Sócrates no dejó nada escrito, eso seguramente también lo sabréis, pero hay muchísimos testimonios de él, porque fue una persona con un saber estar y con una difusión de su pensamiento magnífico, y tenía absolutos cantidad de discípulos que le seguían y le adoraban y han escrito sobre él. La mayoría muy bien, algunos muy mal, como pasa siempre con las personas que son especiales y son realmente importantes, ¿no? Pero Sócrates también tenía una vida normal y corriente, y en su vida normal y corriente tenía una mujer que se llamaba Jantipa, la segunda y última. Y Jantipa también ha pasado a la historia y también tenemos testimonios de Jantipa. Y todo lo que os he dicho de Sócrates, pues si le dais la vuelta, es todo lo que nos han dicho de Jantipa. Una desmadrada, lo que hoy en día se diría una histérica, todo el día chillando, todo el día echándole la bronca al marido, agarrándole del manto, venga, vente para adentro, que no me traes dinero para nuestros hijos, que esto no puede ser. Bueno, los discípulos de Sócrates siempre se reían de ella. Y ha pasado, pues eso, como una mujer ridícula, que lo que hacía era estropearle la vida a Sócrates y tal. Y ahora muchos de vosotros estaréis pensando, pero bueno, yo he venido aquí a oír hablar de mujeres filósofas, no de las mujeres de los filósofos. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, pues tiene mucho que ver, porque yo estudié filosofía durante 2 años en el instituto, como muchos de vosotros, pero luego hice una carrera entera de filosofía, 5 años, y durante esos 7 años creo que la persona en femenino de la que más me hablaron fue de Jantipa. Y yo he estudiado 5 años de carrera con 5 asignaturas por año, 25 asignaturas, y fundamentalmente estudiábamos filósofos, porque la historia de la filosofía gira alrededor de nombres propios, o sea, gira alrededor de grandes temas, pero ¿qué ha hecho cada uno de esos nombres propios, ¿no? Entonces, a mí durante 5 años de carrera me hablaron de Jantipa fundamentalmente, normalmente en tono jocoso y para distender un poco cuando ya nos echaba la cabeza un poco humo, y un par más. Una de ellas, Lu Andrea Salomé, porque había sido gran amor de Nietzsche, y luego sí que es verdad, tengo que ser honesta, que sí que nos mencionaron un par de filósofas como filósofas, que seguramente os sonarán, es a las que les suena a todo el mundo, como cuando dices una científica Marie Curie, pues filósofas, Hannah Arendt y Simone de Beauvoir. Pero nos las nombraron. O sea, no estudiamos absolutamente nada de su pensamiento. Eso sí, se aseguramos muy mucho que supiéramos que Hannah Arendt había sido amante del gran Heidegger y Simone de Beauvoir, pareja de Sartre. Eso sí que sabíamos. Bueno, entonces claro, yo soy una mujer, acabé la carrera en el 88 y bueno, me tenía por feminista, también me tenía porque todo el problema, la lucha feminista ya estaba terminada y con aquello ya íbamos todo para adelante. Luego la realidad nos ha dicho que faltaba alguna cosa todavía. Pero en aquella época creíamos que ya estaba todo hecho y nos preguntábamos, ¿pero por qué no hay mujeres? Pero es que no hay mujeres filósofas. O sea, y nos respondíamos también a nosotras mismas. Bueno, hay que entender que en la antigüedad la mujer ni tenía acceso a la educación, le pasaba como a Jantipa, o sea, la pobre que lo que se tenía que ocupar de los hijos, de la familia, de atender, no tenían tiempo, y las que tenían tiempo y algo de educación, muy pocas, pues tampoco les dejaban, o hacían sus reflexiones pero se tapaba, porque el mundo académico era masculino y el número intelectual era masculino, pero aún así yo quería investigar y siempre había tenido ese interés, ¿no? Luego me dedicaba a dar clases de filosofía en institutos, a alumnos, y siempre con ese interés. Libros de texto, todo varones. Leyes de educación, última ley de educación, año 2013, no os estoy hablando ya del 88, 2013. En esa última ley de educación se nombran, para todos los cursos de bachillerato relacionados con la filosofía, 70 nombres. ¿Sabéis cuántos nombres de mujer se nombran? A ver si adivináis. 0. 2013. Ahí ya me pareció un escándalo. Dije, esto no puede ser. Esto, o sea,
Una cosa es que en el 88 todavía, pero a ver, filósofas hay, del siglo XX hay un montón. Entonces me dediqué a hacer una investigación. Y un poco lo que yo os traigo aquí es un resumen mínimo, enano, lo que da tiempo ya, en el poco tiempo que ya me estará quedando, de lo que he hecho yo en esa investigación. Entonces, mi intención era, no he mirado a qué hora he empezado. A menos 20, vaya. A menos 20, ¿y son? Menos 10, perfecto, 10 minutos. Mi intención era contaros 4 filósofas, 4 pinceladas de cada una de ellas, pero me voy a quedar en 3 y igual hasta me quedo en 2, ¿vale? Porque no da tiempo de más. Pero lo que sí quiero hacer, y voy a hacer ahora mismo, es nombrar a un montón más. Porque lo primero que descubrí cuando hice esa investigación, que yo misma me quedé impactada, porque yo había investigado ya algo y más nombres ya tenía, aparte de las 2 que os he dicho, es que había muchísimas más de las que yo pensaba. Entonces, por ejemplo, en la antigüedad, en la filosofía antigua, encontré las pitagóricas, que la S señala que eran más de una y más de 2, eran muchas. Encontré a Diotima, encontré a Arete, a Hiparquía, a María de Alejandría, a Hipatia, que quizás os sonará mucho porque tiene película, y Aspasía, que es la primera de la que os quiero contar algo. ¿La conocéis? ¿Habéis oído hablar de ella? A ver, está aquí, es que no, aquí está. Es muy fácil que hayáis oído hablar de ella. Esta es una de las que algo se oía. Aspasía fue la esposa de Pericles, que era quien dirigió Atenas durante sus años dorados y durante los años en los que se hizo pues gran parte de lo que nosotros ahora seguimos consumiendo y sobre lo que seguimos reflexionando. Vale. Pero ella no es famosa por ser la mujer de Pericles. Ella es famosa porque, gracias a ser la mujer de Pericles, una mujer muy inteligente y con un pensamiento muy interesante, tuvo la opción de que le escucharan, que es diferente. Entonces, Aspasía nació en Mileto, no nació en Atenas. Eso también es importante para entender lo que hizo, porque en Mileto las mujeres tenían muchísima más libertad que en Atenas. En Atenas las mujeres tenían la libertad que tenía Jantipa, o sea, cuidar a los niños, estar encerrada en la casa y todas estas cosas. Y ella era una mujer mucho más libre, con educación, con cultura, con intereses. Llegó joven, como extranjera, joven a Atenas, y hay muchos testimonios de su existencia, 38 autores diferentes han hablado de ella, muchos de ellos de la talla de Platón, Jenofonte, Plutarco, Aristófanes, o sea, no hablaba cualquiera, no hay ninguna duda de que existió y de que fue una mujer terriblemente influyente en la época. Entonces, Aspasía lo que hizo fue hacer lo que hacían todos los extranjeros cultos cuando iban a Atenas, y que vosotros seguramente habréis estudiado bajo el título de los sofistas. ¿Os suena? Bueno, pues Aspasía era una sofista, porque ella lo que hacía era, daba clases, entre otros, a Sócrates y a Pericles, daba clases de retórica, de cómo hablar para ganar las discusiones en el ágora, y por supuesto todas esas discusiones iban sobre temas de política y de ética, que eran sobre lo que discutían los sofistas. ¿Por qué no se ha metido nunca Aspasía dentro del grupo de los sofistas? Bueno, no vamos a entrar ahí, pero ya os podéis imaginar, ¿no? Y ya para terminar con ella, hay un testimonio que también he descubierto yo en mis investigaciones, porque de ella había oído hablar, un testimonio que me dejó ojiplática, y es que Platón tiene un diálogo entero dedicado a ella. A mí eso no me lo habían enseñado jamás. Entero dedicado a ella. Y en ese diálogo, Platón, no yo, dice que Aspasía es la autora del discurso fúnebre de Pericles, que es el discurso más famoso de la antigüedad y un discurso que ha llegado hasta nuestros días y que dirigentes de nuestros días copian. Y eso no lo digo yo, lo dice Platón, que el discurso lo hizo Aspasía. Entonces, bueno, voy a pasar a la siguiente porque me quedaría encantada con ella, pero aquí tenemos la primera. Vale, luego yo he hecho, porque me gusta nombrarlas, Edad Media. Eloísa, que os sonará, como casi siempre con las mujeres, por desgracia, por Abelardo, pero Eloísa tiene su propio espacio. Eloísa, Ángela de Foligno, Cristín de Pizán, maravillosa, yo la he descubierto en mis investigaciones. Teresa de Jesús,
Hildegarda de Bingen. Era la segunda filósofa en la que quería detenerme más, pero como no nos da tiempo, adelante. Filosofía moderna. Marie de Gournay. ¿Os suena alguna? Alguna os sonará, ¿no? Marie de Gournay, María de Zayas y Sotomayor, Isabel de Bohemia, Margaret Cavendish, Anne Conway, Mary Astle. Las preciosas y los salones de París. Esto quizás sí os sonará, porque esto sí se ha estudiado algo. Un grupo de mujeres que se juntaban para debatir. Las mujeres de la Revolución Francesa, Madame de Tencin, la Marquesa de Châtelet, Théoigne de Méricourt, Mary Wollstonecraft y Olympe de Gouges. Estas dos son tanto monta tanto. Entonces, de la siguiente que os quiero hablar un poquito es de Olympe. ¿Os suena Olympe? ¿Os suena? La Revolución Francesa. La Revolución Francesa. Bueno, Olympe, burguesa, de buena familia, educación, una revolucionaria, escritora, escribía obras de teatro, las pagaba de su bolsillo para llevarlas por las ciudades, no le permitían. Por ejemplo, escribió una obra de teatro defendiendo la abolición de la esclavitud. Era una luchadora y cuando surge la revolución va con sus compañeros, como la que más, la primera, a luchar por los derechos del hombre y todo esto. Pero se gana la revolución, se escriben los derechos del hombre y el ciudadano y en aquella época el genérico no existía. Los derechos del hombre y el ciudadano eran los derechos del hombre varón y el ciudadano varón, así de claro. No había genérico ninguno. Y se agarra un rebote, con razón, mucho cuidado. Porque dice, pero vamos a ver, o sea, resulta que estoy aquí yo peleando, yo y tropecientas, todos juntos para hacer un mundo mejor y cuando llega el final nos olvidáis. Entonces ella, año y medio después, escribe esto, que es tal cual la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Es un panfleto, es maravilloso. Yo no os lo puedo leer, pero lo leéis en 20 minutos y de verdad os recomiendo que lo leáis. Lo lees y no das crédito que eso se haya podido escribir en 91, escribió en el 91. Es que no das crédito. Las cosas que dice, cómo lo dice, parece una mujer del siglo XXI. Se la jugó. A ella le cortaron la cabeza. Yo en todo lo que he leído dice, no le han cortado la cabeza por escribir esto. Digo, bueno, yo creo que también. O sea, y de hecho, a la semana de que le cortaran la cabeza, en prensa salió que le habían cortado la cabeza por querer ser estadista, por querer ser política y por olvidar las labores propias de su sexo. O sea, que entonces yo creo que algo sí tuvo que ver. Es una de nuestras heroínas. Gracias a ella y a Mary Wollstonecraft se empezó el tema de la mujer, ¿qué pedía? Dice una frase maravillosa, dice, si la mujer tiene derecho a subir al cadalso, a que le corten la cabeza, tiene que tener derecho también a subir a la tribuna, a ser política, por ejemplo, ¿no? Es una de sus frases. Pero es una maravilla, ¿eh? Y no sé cómo ando de tiempo, no sé si me da tiempo para la última. Sí, te da tiempo. Vale. Y ahora nos vamos al siglo XX. 21, 20 y 21. Y aquí tenemos un montón, que también os las voy a nombrar, porque me gusta nombrarlas. Flora Tristan, esto es del 19, 20, 21. Flora Tristan, Harriet Taylor May, Edith Stein, María Zambrano, Ayn Rand, Hannah Arendt, Simone Weil, como veis, Hannah Arendt sí, también, pero no es la única. Simone de Beauvoir, Betty Friedan, pensamiento feminista del siglo XXI, Agnes Heller y Patricia Chapman. Pensamiento feminista hay tropecientas mil. También quería señalaros una cosa. El pensamiento feminista y las exigencias por la liberación de la mujer, eso es algo que se lleva pidiendo desde que nos han dado voz. Las primeras figuras representativas y las que se lo pelean ya bien son Olympe y Mary Wollstonecraft. Pero en el siglo III a.C. también. Y todas las que he investigado yo, siempre hay alguna que dice, estamos aquí y no estamos de acuerdo. En la Edad Media, en 1600, en 1700. Ahora, también es verdad, y también quiero que quede claro, que una mujer haga filosofía no es hacer filosofía feminista. O sea, filosofía feminista es una parte de la filosofía. Pero las filósofas han hecho reflexión sobre otras cosas también, no solo sobre eso. Y una de ellas es la última filósofa que os quiero presentar, que esta, seguro, me sorprendería mucho, que no conoce a nadie. ¿Conoce a alguien a Philippa Foot? Vale, murió hace 11 años. Inglesa.
Estudia en Oxford, filosofía, dice, porque se le daba muy mal las matemáticas. Un sentido del humor muy inglés, yo creo. Y le interesa muchísimo la ética. Ella sobre todo hace reflexión sobre la ética. Y ella quiere traer a nuestros días una revisión de la ética aristotélica, que es ética en base a valores, en vez de la ética utilitarista, que es, bueno, lo mejor para el mayor número posible de gente, que es la que estaba en boga antes y ahora. Entonces, para eso se le ocurre hacer un dilema, que se llama el dilema del tranvía. ¿Eso suena algo más? Vale, el dilema del tranvía, que es este, es, también con mucho sentido del humor, un filósofo malvado ha atado a 5 personas a la vía del tren. Y hay una máquina de tren que viene aquí desbordada y se los va a llevar a todos por delante. Pero aquí hay un señor trabajando. Esta es una vía de servicio. Y este es el guardia real. Tú eres el guardia real, cada uno de vosotros. Si tú cambias la dirección, matas solo a uno. Si no cambias la dirección y dejas que el tren vaya a su esto, matas a los 5. ¿Qué haces? No hay que responder, ¿eh? Este es un experimento ético, es un experimento mental, experimento ético. Bueno, ha tenido tanta fama y tiene tantas variantes que hay hasta una disciplina que se llama tranbiología. Y vosotros habéis oído variaciones de esto así de veces. Hay uno, el segundo, que también lo puso una chica en el 87, es, en vez de esto, estás tú arriba con un señor muy hermoso al lado y cuando pasa esto, si tiras al señor hermoso, sabes que va a parar el tren. Entonces, ¿lo tirarías? En este caso, el 85% de la gente dice que desviaría y en el caso del señor, el 85% dice que no lo tiraría. Pero bueno, es todo un esto que se utiliza y a día de hoy, por ejemplo, si leéis artículos en prensa y tal, cantidad de veces, ahora fijaros, hacen alusión al dilema del tranvía. Esto es un dilema del tranvía. Esto está, por ejemplo, con el coronavirus, un respirador, ¿a quién le damos el respirador? Vacunas, ¿tenemos que ensayar las vacunas con niños? ¿Sí o no? Todo esto son dilemas del tranvía. Entonces, bueno, yo quería que la conocierais porque, como he dicho antes, hacer filosofía, ser mujer y hacer filosofía no es solamente hablar de liberación femenina, que está muy bien. Hay un montón de gente haciendo filosofía en un montón de campos y que han tenido una influencia enorme y no sabemos ni cómo se llaman. Y con esto he terminado. Si queréis hacerme alguna pregunta...